Imagina que son las 3 de la madrugada. Has estado despierto durante 18 horas seguidas, pero decides no irte a dormir. Tal vez sea por trabajo, por estudio, o simplemente por curiosidad. Lo que no sabes es que acabas de iniciar un experimento involuntario con tu propia mente, uno que te llevará a los rincones más oscuros de la conciencia humana. Tu cerebro, en este momento, es como una ciudad que nunca apaga sus luces. Las neuronas disparan señales eléctricas sin cesar, los neurotransmisores fluyen como ríos invisibles, y cada pensamiento que tienes deja una huella química en tu corteza cerebral. Pero algo está a punto de cambiar. Las primeras 24 horas sin dormir apenas son el prólogo de una historia mucho más perturbadora. En 1959, un joven locutor de radio llamado Peter Tripp decidió mantenerse despierto durante 200 horas seguidas, como una especie de maratón publicitario. Lo que comenzó como un truco mediático se convirtió en uno de los experimentos de privación de sueño más documentados de la historia. Tripp no sabía que estaba a punto de demostrar al mundo los límites terroríficos de la mente humana cuando se la priva de su derecho más básico, el descanso. Cuando llevas 24 horas sin dormir, tu cerebro comienza a actuar como un conductor ebrio. Los reflejos se ralentizan, la capacidad de tomar decisiones se deteriora, y algo muy específico sucede en tu lóbulo frontal. La actividad neuronal disminuye dramáticamente. Es como si alguien estuviera bajando gradualmente las luces de la región más sofisticada de tu cerebro, aquella que te hace verdaderamente humano. Tu corteza prefrontal, esa área que controla el razonamiento, el juicio y el autocontrol, comienza a funcionar de manera errática. Pero lo más inquietante de las primeras 24 horas no son los síntomas evidentes como los ojos rojos o los bostezos constantes. Lo verdaderamente perturbador son los microsueños, episodios de sueño que duran entre 1 y 30 segundos, durante los cuales tu cerebro simplemente se desconecta de la realidad sin que te des cuenta. Puedes estar caminando, conduciendo o incluso hablando con alguien cuando de repente tu mente se ausenta por completo. Es como si tu cerebro fuera un sistema operativo defectuoso que se cuelga aleatoriamente. Randy Gardner tenía 17 años cuando decidió batir el récord mundial de vigilia como proyecto de ciencias para el instituto. En 1964, este adolescente californiano logró mantenerse despierto durante 11 días y 25 minutos consecutivos, 264 horas sin un solo minuto de sueño. Los científicos de Stanford que monitorearon su experimento documentaron cada fase de su deterioro mental, creando un mapa detallado de lo que sucede cuando empujamos el cerebro humano más allá de sus límites naturales. Cuando alcanzas las 48 horas sin dormir, tu cerebro entra en territorio verdaderamente peligroso. La adenosina, esa molécula que actúa como el contador de sueño de tu cuerpo, se ha acumulado a niveles tóxicos en tus neuronas. Es como si cada célula de tu cerebro estuviera gritando pidiendo descanso, pero tú sigues negándoselo. En este punto, algo fascinante y aterrador comienza a ocurrir. Tu cerebro empieza a dormir por partes. Mientras tu conciencia lucha por mantenerse despierta, regiones enteras de tu corteza cerebral se desconectan y entran en patrones de ondas similares al sueño profundo. Es un fenómeno que los neurocientíficos llaman sueño local, donde partes de tu cerebro duermen mientras otras permanecen activas. Imagina una orquesta donde algunos músicos siguen tocando mientras otros se quedan dormidos en sus asientos. El resultado es una sinfonía neuronal caótica y desafinada. Las alucinaciones no tardan en aparecer. No son las alucinaciones dramáticas que podrías ver en una película, sino algo mucho más sutil y perturbador. Primero notas movimientos en tu visión periférica, sombras que no deberían estar ahí, formas que se mueven cuando no hay nada. Tu cerebro, desesperado por procesar la información visual de manera coherente, comienza a llenar los vacíos con datos que no existen. Es como si tu mente fuera un editor de video sobrecargado, añadiendo efectos especiales donde no los hay. Peter Tripp, durante su maratón de vigilia,
comenzó a ver llamas brotando de un cajón. Veía ratones corriendo por el estudio de radio donde se había confinado. En un momento particularmente inquietante, al ver su reflejo en un espejo, no se reconoció a sí mismo. Su cerebro había perdido la capacidad básica de procesar su propia identidad visual. Los científicos que lo observaban documentaron cómo su personalidad comenzó a fragmentarse, como si diferentes versiones de Peter Tripp estuvieran luchando por el control de su mente. Al llegar a las 72 horas sin dormir, has cruzado un umbral del que pocos seres humanos han regresado conscientemente. Tu cerebro ya no es el órgano sofisticado que conocías hace 3 días. La memoria de trabajo, esa función que te permite mantener información en tu mente mientras realizas tareas complejas, se ha desintegrado casi por completo. Es como intentar hacer malabarismos con las manos entumecidas. Los pensamientos se te escapan antes de poder procesarlos completamente. En este punto, tu sistema inmunológico también ha colapsado. Las células T, esos soldados microscópicos que protegen tu cuerpo de infecciones, han reducido su número dramáticamente. Tu cuerpo produce menos anticuerpos, y tu capacidad para combatir incluso los virus más comunes se ve severamente comprometida. Es como si tu cuerpo hubiera decidido que mantener la conciencia despierta es más importante que protegerse de amenazas externas. Randy Gardner, durante sus últimos días de vigilia, desarrolló paranoia severa. Creía que los científicos que lo monitoreaban estaban conspirando contra él. Su capacidad para distinguir entre realidad y alucinación se había erosionado hasta el punto donde cada percepción se volvía sospechosa. Los investigadores notaron que su discurso se fragmentaba, saltando de un tema a otro sin conexión lógica, como si su mente fuera una radio mal sintonizada que captara múltiples estaciones al mismo tiempo. Pero quizás lo más perturbador de las 72 horas sin sueño no son los síntomas que puedes observar, sino los que ocurren en silencio dentro de tu cráneo. Tu hipocampo, esa región crucial para la formación de memorias, comienza a mostrar señales de daño real. Las conexiones sinápticas que normalmente se fortalecen durante el sueño REM permanecen débiles y fragmentadas. Es como si tu cerebro fuera una biblioteca donde los bibliotecarios han dejado de catalogar los libros nuevos y los antiguos comenzaran a desintegrarse. La corteza cingulada anterior, responsable de la toma de decisiones complejas y el procesamiento emocional, muestra patrones de actividad similares a los observados en pacientes con esquizofrenia aguda. Tu cerebro, literalmente, comienza a operar bajo principios de realidad alterada. Las fronteras entre lo que es real y lo que es producto de tu mente exhausta se difuminan hasta volverse indistinguibles. Michel Siffre, el espeleólogo francés que pasó meses en cuevas subterráneas estudiando los ritmos circadianos, documentó episodios de vigilia extrema durante sus experimentos. Describía momentos donde su percepción del tiempo se distorsionaba tanto que minutos se sentían como horas y horas pasaban como segundos. Su cerebro, privado de las señales naturales de luz y oscuridad y sometido a periodos de vigilia excesiva, comenzó a operar bajo una lógica temporal completamente ajena a la experiencia humana normal. Durante las 72 horas sin dormir, tu cerebelo, esa región que controla el equilibrio y la coordinación motora, también sufre alteraciones significativas. Caminar se convierte en un acto consciente que requiere concentración extrema. Es como si fueras una marioneta controlada por un titiritero borracho. Cada movimiento requiere un esfuerzo deliberado que normalmente sería automático. Los estudios de neuroimagen en sujetos privados de sueño revelan algo verdaderamente inquietante. Después de 72 horas sin dormir, ciertas regiones del cerebro muestran patrones de actividad que no se corresponden con ningún estado mental conocido. No es vigilia, no es sueño, no es ninguno de los estados intermedios que los neurocientíficos han catalogado. Es como si el cerebro hubiera inventado un estado de conciencia completamente nuevo, uno para el cual no tenemos nombre ni comprensión completa. La glía, esas células cerebrales que durante mucho tiempo fueron consideradas simplemente como pegamento neuronal,
comienzan a mostrar signos de estrés extremo. Estas células, que normalmente se encargan de limpiar los desechos metabólicos del cerebro durante el sueño, se ven abrumadas por la acumulación de toxinas. Es como si los trabajadores de limpieza de tu cerebro hubieran estado en huelga durante 3 días y los desperdicios comenzaran a acumularse en cada rincón de tu mente. Peter Tripp, hacia el final de su experimento, comenzó a mostrar síntomas que los médicos no podían explicar completamente. Su personalidad parecía haber cambiado permanentemente. Incluso después de recuperar el sueño normal, nunca volvió a ser exactamente la misma persona que había sido antes del experimento. Los cambios en su comportamiento y percepción persistieron durante meses, como si esas 200 horas de vigilia hubieran reescrito permanentemente algunos aspectos de su código neurológico. Cuando finalmente llegues al límite de las 72 horas sin dormir, tu cerebro habrá desarrollado patrones de actividad que desafían nuestra comprensión actual de la neurociencia. Los investigadores han observado que algunos sujetos en este estado extremo muestran actividad neuronal en regiones que normalmente están completamente inactivas durante la vigilia. Es como si tu cerebro estuviera accediendo a áreas de reserva que normalmente permanecen ocultas, territorio neurológico inexplorado, que solo emerge cuando la mente humana es empujada más allá de sus límites evolutivos. La pregunta que persiste, la que mantiene despiertos a los neurocientíficos en sus laboratorios, es si estos cambios cerebrales extremos revelan algo fundamental sobre la naturaleza de la conciencia humana, que normalmente permanece oculto. ¿Qué secretos guarda tu mente en esos estados alterados de vigilia extrema? ¿Qué aspectos de tu personalidad, normalmente dormidos, emergen cuando tu cerebro opera fuera de sus parámetros normales? Randy Gardner, años después de su experimento, reveló que durante sus últimos días sin dormir, experimentó momentos de claridad mental que describía como sobrenaturales. Periodos donde, a pesar de las alucinaciones y la confusión, sentía que podía percibir aspectos de la realidad que normalmente permanecían invisibles, como si la privación extrema de sueño hubiera removido filtros perceptuales que normalmente limitan nuestra experiencia de la realidad. Los registros de ondas cerebrales de sujetos en vigilia extrema muestran patrones que los científicos aún están tratando de descifrar, frecuencias que no se corresponden con ningún estado mental conocido, sincronizaciones neuronales que sugieren formas de procesamiento de información que van más allá de nuestra comprensión actual del cerebro humano. Tal vez lo más inquietante de todo es la pregunta que surge al final de este viaje de 72 horas por los límites de la mente. ¿Qué otros secretos neurológicos permanecen ocultos en las profundidades de nuestro cerebro, esperando ser descubiertos solo cuando nos atrevemos a empujar la conciencia humana más allá de sus fronteras naturales? ¿Qué versiones alternativas de nosotros mismos emergen únicamente cuando la mente opera en territorio completamente inexplorado? Después de 72 horas sin dormir, cuando finalmente te permites cerrar los ojos, tu cerebro no simplemente se duerme, colapsa hacia el sueño como un edificio que finalmente cede ante la gravedad. Pero algo ha cambiado permanentemente en los circuitos neurales que han sobrevivido a este experimento involuntario con los límites de la conciencia humana. Y quizás, solo quizás, has vislumbrado aspectos de tu propia mente que la mayoría de las personas nunca llegarán a conocer.